Muy bien, buenos días otra vez para todos. Cuando cantamos acerca de la grandeza de Dios y entendemos lo que estamos cantando, realmente sale una adoración real, un reconocimiento de lo pequeño, lo minúsculos que somos ante un Dios tan grande que ni la alabanza de toda la humanidad va a ser suficiente para alabar dignamente su nombre. Y con este sentir con el que cantamos en esta mañana, cantando sobre su santidad, sobre su grandeza, sobre su soberanía, me gustaría que podamos empezar un estudio. Y sin lugar a dudas el Señor está obrando en nuestra iglesia, amén. Yo no sé si te lo estás perdiendo, no sé si estás siendo consciente de eso, o estás dimensionando cómo Dios está bendiciendo a su pueblo y cómo Dios nos está poniendo el gran peso y la responsabilidad de que ha puesto su mirada en nosotros para bendecirnos, para ser de bendición. Y cuando ocurren estas cosas en la iglesia o incluso en mi vida, y veo que Dios me está llevando, nos está llevando a nuevos desafíos, a murallas que vamos a tener que enfrentar, a desafíos que vamos a tener que encarar. Indudablemente viene ese momento o ese recuerdo de la historia de Josué, cuando Josué habla al pueblo y le dice: Israel, santificaos, porque mañana Dios hará grandes cosas con vosotros. Santifíquense, porque el Dios Santo les quiere usar. Y teniendo esto en mente, voy a pedir que me acompañen al libro de Isaías. Y precisamente en la conferencia, el hermano Brian estuvo haciendo una hermosa introducción del capítulo 1 ya, hablando de cuál era la realidad de ese tiempo, la situación en que se encontraba espiritualmente el pueblo de Israel. Voy a pedir que me acompañen al capítulo 6 de Isaías. La idea va a ser estudiar un par de domingos este capítulo. La idea era hoy compartirles todo este capítulo, pero a medida que iba estudiando y analizando el texto, hay partes donde no podemos pasar volando, sino que hay partes que tenemos que detenernos y tratar de entender lo que Isaías, en esta visión que él tiene, en donde Dios le llama a él para el servicio, para el ministerio. Y él dejó plasmado toda esta visión acá en el capítulo 6. Y dice versículo 1: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vamos a empezar a estudiar, y puse como título a esta serie de estudio: Pecadores ante un Dios santo. Pecadores ante un Dios santo. Y vamos a dividir este estudio en algunos puntos principales. Primeramente,
el Dios santo. Segundo, si puedes pasar, Cris. El hombre pecador. Tercero, la santificación. Y por último, el servicio. Hoy me gustaría que nos adentráramos en este primer punto y habláramos y estudiemos juntos acerca de este Dios santo. Este Dios que se le presentó a Isaías en ese momento. Y espero que sea Dios quebrantando tu corazón como lo tuvo que hacer conmigo al estudiar este pasaje. Que sea Él desarmando toda tu credibilidad, toda tu supuesta integridad y todo lo supuestamente bueno que hay en vos, como lo hizo conmigo. Y pedirle en oración al Señor que te hable en esta mañana, que sea Él tratando contigo de una forma muy especial como supo tratar con Isaías de una forma especial. Él quiere presentarse delante de vos hoy y que seas consciente de su santidad. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por poder estar aquí. Y te rogamos, Señor, que puedas hablar a nuestras vidas. Que ayude, Señor, a tu siervo a poder transmitir este mensaje con fidelidad. Que podamos, Señor, entender lo que tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos a reconocer el tiempo en donde estamos. Ayúdanos a reconocer al Dios en cuya presencia estamos. Y estar atentos a tu voz, Señor. Que no importe nada más. Que el trabajo, los conflictos, la crisis quede todo a un lado para contemplar la hermosura de tu santidad y ser impactados por ella, Señor. Háblanos en esta mañana, te rogamos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Los primeros capítulos del libro de Isaías nos muestran la situación en que se encontraba el pueblo de Israel. Y Dios, por medio de este hombre, Isaías, que vamos a estudiar un poco más de él más adelante, un hombre único, un hombre excepcional en medio de una generación maligna y perversa, Dios lo utiliza para protestar contra su pueblo pecador, un pueblo que Él había formado, y estamos viendo en la escuela familiar cómo Dios va formando desde la nada, va creando ese pueblo. Fue bendecido este pueblo por Dios, pero en su desobediencia este pueblo fue castigado, cosecharon castigo y disciplina. Y comienza el capítulo 6 con un título o con una introducción ya lamentable. Y nos pinta el escenario un poco de gris diciendo, en el año que murió el rey Uzías. Uzías fue un rey también como pocos. Uzías fue uno de los pocos reyes buenos que tuvo Israel, o que tuvo Judá, mejor dicho. Recordemos que ya en este tiempo Israel había sido dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Después de Salomón fue el último rey que tuvo a todas las tribus juntas. Después hubo una división, una crisis, una guerra civil, por así decir, y se dividió Israel en dos, el norte y el sur. Uzías fue el rey del sur, que era Judá. Tenía como capital Jerusalén. Y Segunda de Crónicas, capítulo 26, voy a pedir que me acompañen, nos habla acerca de Uzías. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y ya en el versículo 4 del capítulo 26 nos dice acerca de Uzías que fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue un hombre que fue distinto. Hay algo muy interesante con el relato de los reyes que tienen los libros Primera, Segunda de Reyes y Crónicas también, es que hay un título
para los reyes que se repite muchísimas veces. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es algo que se repitió una y otra vez. Vino tal rey, se levantó y reinó tantos años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Una y otra vez se repetía ese ciclo. Pero con Uzías no fue así. Cambia la frase, dice, este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él se destacó, versículo 5 del capítulo 26, dice, él persistió, dice, en buscar a Dios en los días del profeta Zacarías, un hombre entendido en visiones de Dios, dice, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? 2 más 2, 4. Dios le prosperó. Dios le bendijo. Mientras él buscó, en esos días que él buscó a Jehová, él le prosperó. Y ahí, a partir de ahí empieza a enumerar todos los logros que alcanza Uzías. Dice, salió, peleó contra los filisteos. Ningún otro rey ganó tanto a los filisteos como Uzías. No es que simplemente él resistió a los filisteos, él conquistó tierras filisteas. Recordemos que Israel siempre estaba a la defensiva, ¿verdad?, de los pueblos que entraban. No, Uzías fue y atacó y conquistó territorio filisteo. También venció a los árabes, dice más adelante, a los amonitas, y de a poco la fama del rey Uzías se hacía cada vez más grande como un rey poderoso. Todos esos versículos pueden leer después si quieren, y van a ir viendo que Crónicas relata que él formó un ejército de más de 300,000 soldados, muchísimo para esa época, altamente preparados, dedicados a la batalla. Construyó fuertes, torres en su territorio, juntó, dice, ingenieros. Versículo 15, si me acompañan, dice, 14, dice, Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas, grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado, ¿qué dice? Maravillosamente hasta hacerse poderoso. Uzías era un hombre excepcional, un rey diferente al que estaban acostumbrados a tener. Su fama se empezó a extender porque fue ayudado por Dios. Siempre y cuando él buscó a Dios, Dios le prosperó. Lástima que no termina ahí el capítulo. Y nos encontramos con el versículo 16. Y comienza con un pero, ¿verdad? Pero, cuando ya era fuerte, según él, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué te pasó, Uzías? Pablo le diría, corrías bien, ¿verdad? ¿Qué te estorbó? Claro, Uzías empezó a tener victoria tras victoria y el nombre de Uzías iba recorriendo la tierra. Los filisteos temblaban ante el nombre de Uzías. Uzías es el hombre que hizo catapultas, el hombre que hizo cosas que lanzan otras cosas y piedras y esto desde las torres. Una de película era. 300,000 soldados. Pero su corazón se envaneció por todo lo que, entre grandes comillas, había logrado. Obviamente no fue por su fuerza. Y es interesante, muy interesante, que el nombre Uzías significa la fuerza es de Yahvé. La fuerza es de Jehová. Él se rebeló en su corazón contra Dios y quiso hacer algo que no tenía permitido hacer.
algo que era solamente tarea y función de los sacerdotes, de los levitas. Él quiso ofrecer ofrenda dentro del templo. Y cuando los sacerdotes quisieron evitarlo, vamos a ver más adelante, el versículo 17 dice: entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová. Versículo 19: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, dice, y su ira contra los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Mientras se iraba y mientras la ira recorría su cuerpo, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Es interesante que ningún leproso podía ni siquiera acercarse, no solo al templo, no solo al tabernáculo, sino a las ciudades. Y dice que a partir de ahí, Uzías vivió en una casa, en un lugar apartado. Versículo 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Vemos que termina trágicamente la historia de Uzías. Impresionante, él comenzó a reinar a los 16 años y con toda esa juventud, con toda esa fuerza, él empezó a buscar a Dios, se apegó al profeta Zacarías, pero en un momento él dijo: mira todo lo que he logrado, mira lo fuerte que soy, mira mi trono cómo se ha establecido. Y me llama tanto la atención que su pecado no fue en un ámbito moral, no fue en un ámbito de inmoralidad, sino que fue en un ámbito religioso. Lo mismo que Saúl, ¿se acuerdan? Cuando intentó hacer algo que no le correspondía a él y no esperó a Samuel, él fue desechado por eso. La rebeldía no se muestra solamente en un pecado atroz. El corazón endurecido contra Dios no se muestra solamente en una caída, como nosotros decimos, qué grande que cayó. Uzías mostró su rebeldía, su soberbia en un contexto de religiosidad. Después ya no podía entrar al templo. Fue una actividad religiosa. ¿Saben qué, hermanos? Podemos estar en total rebeldía, siendo fieles a cada una de las reuniones de la iglesia. Podés estar en total rebeldía teniendo un cargo en un ministerio. Podés estar en total rebeldía teniendo algún título o desempeñando alguna función dentro de la iglesia. Por causa de su lepra, él terminó viviendo en una casa alejada, ya no podía acercarse a nadie. Y aunque seguía siendo el rey, porque seguía vivo, pero ya no podía ocupar el trono, entonces estaba su hijo Jotam ahí, y su hijo empezó a tener las funciones del rey mientras él vivía solo, apartado, aborrecidos por todos hasta que murió. Imagínense qué triste terminar así. Después de todo el éxito, de toda la fama, y que después pregunten: ¿cómo está el rey Uzías? Allá en aquella casa, en el desierto, ahí está muriendo de a poco. Este es el ambiente que se vivía en el reino de Judá. Aunque habían sido buenos años en números económicos, de conquista territorial,
no hubo un crecimiento espiritual, sino que el pueblo también se había alejado de Dios. Y el crecimiento económico y la paz temporal que había era solo un barniz que hacía brillar un poquitito nomás, que recubría el corazón rebelde que se iba levantando en toda la nación. Nuevamente un rey que termina mal. Nuevamente el trono se había manchado. Nuevamente el pueblo estaba alejado de Dios. Y con todo esto muy reciente, algunos dicen que Isaías quizás fue al templo para buscar consuelo, dicen algunos comentaristas. En toda esta situación, dice, volviendo a Isaías 6, con todo este ambiente, con todo este tono de ambiente que había, en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor. Primeramente vamos a ver a ese Dios santo a quien Isaías vio. Y dice, vi yo al Señor. Vi al Señor. Primeramente vemos acá la revelación del Dios santo. Dios se manifiesta, Dios se reveló a Isaías. Y en el hebreo hay dos palabras distintas para traducir la palabra Señor o la expresión Señor. Cuando dice acá Señor en el Antiguo Testamento pueden ser dos palabras. Una de ellas es Yahvé, que es el nombre por el cual Él se dio a conocer a Moisés primeramente, de donde sale el nombre Jehová, ¿verdad? Y la otra palabra que se traduce Señor es Adonai, que más que un nombre, o en realidad no es un nombre, sino que es un título. Yahvé sí es como un nombre propio, pero Adonai es un título que significa el soberano, el Señor. Y es el título supremo que se le da a Dios en todo el Antiguo Testamento. Y la palabra que utiliza Isaías acá es esa, Adonai. Vi al soberano, al dueño y Señor de todo, sentado en un trono. Un trono alto y sublime. Vamos a empezar a introducirnos en esta visión que tiene Isaías. Y dice que él ve al Señor, al soberano, al dueño de todo, sentado en un trono y nos da la característica de ese trono. ¿Cómo era? Alto y sublime. Tenemos que entender que Isaías no estaba mirando el trono así como yo puedo verla a ustedes. No estaban al mismo nivel. Isaías no estaba mirando el trono desde arriba, ni a la misma altura. Él estaba viendo un trono alto. Un trono frente al cual él se sentía pequeño, bajo. No estaba a su altura, era un trono alto, un trono gigante, sublime, era hermoso. Terrorífico de lo grande que era, pero sublime y hermoso al mismo tiempo. Isaías estaba viendo ese trono desde bien abajo, desde una posición que hacía evidente su pequeñez. No es casualidad que Dios se presente a Isaías de esta forma, en un trono alto. Con esto Dios estaba mostrando quién era realmente el que estaba gobernando. Quizás Isaías estaba decepcionado, frustrado de Usías. ¿Cómo terminó así? ¿Cómo acabó de esa manera? Con esto el Señor estaba mostrando que era Él quien realmente gobernaba. Que los reyes humanos pasaban y fracasaban, pero hay un trono alto, un trono superior al de cualquiera, un trono del que solo uno es digno. Debemos entender, queridos hermanos, que la autoridad de nuestro Señor está sobre cualquier reino.
trono o posición. Cuando la Biblia dice mi Dios reina, no es algo metafórico, no es algo teórico, es lo más real que pueda haber en nuestra existencia, que es Dios el creador de todo, dueño absoluto, el Adonai, el soberano que está gobernando por encima de cualquier poderío que pueda existir, humano o espiritual. Existe un solo trono y no está ocupado por Satanás, no está ocupado por políticos, no está ocupado por multimillonarios, ni por el Papa, ni por un pastor, ni por apóstoles. Está ocupado desde la eternidad y hasta la eternidad por nuestro Dios y nuestro Señor. Solamente un trono. Y continúa diciendo, sus faldas, versículo 1, llenaban el templo. Un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. La palabra faldas aquí, y hay otras traducciones que le traducen esta palabra shul, que es del hebreo, significa literalmente ruedo. Ruedo. Cuando hablamos de faldas nos imaginamos una tela larga, ¿verdad? Pero la palabra que utiliza acá en hebreo es ruedo. ¿Saben lo que es un ruedo? La parte donde se dobla, acá abajo del pantalón, ese dobladillo que hay, para que no quede la tela así colgando, se hace un ruedo. Isaías dice que ese ruedo llenaba el templo. Ese dobladillo de la vestimenta real que tenía ese rey, simplemente con eso él llenaba, acaparaba el gran templo que Salomón había construido. Otra manera más para demostrar la majestuosidad. Dios se presenta en esta visión como un rey que con solo el ruedo de su vestimenta llenaba todo el templo. Isaías estaba viendo a un rey impresionante. Si en algún momento se impresionó de lo que hizo Uzías, si en algún momento admiró de las hazañas de David y de Salomón, todo eso se desvaneció frente a ese Dios, frente a ese rey, que con solamente su ruedo y la vestimenta en aquel tiempo simbolizaban justamente majestad. Cuanto más largo, más glorioso. Solo el ruedo de su ropa llenaba todo el templo. Pero no solamente eso es llamativo con respecto al contexto que estaba viviendo Isaías, sino que solamente el hecho de que hubiera un trono. ¿Dónde estaba ese trono? Dentro del templo. Ese mismo año un rey había sido, en ese tiempo un rey había sido castigado por atreverse a entrar a ese templo y hacer algo que no le correspondía. Pero este rey que Isaías está viendo, no solamente entra al templo, tiene su trono dentro del templo. ¿Qué clase de rey es que es tan digno de establecer su propio trono adentro del reino, del templo? Había un trono, había un rey. Acá tenemos al rey y al sacerdote perfecto, con su trono inmenso en el templo que estaba lleno por solamente el ruedo de su manto. Imagínense lo que representaba eso para Isaías. Hace poco murió mi amigo Uzías por haber entrado irreverentemente a la casa de Dios. Y ahora veo a un rey sentado en un trono dentro de la casa de Dios. Como si fuera poco esta visión, dice versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La palabra serafín significa literalmente ardiente.
es algo que está ardiendo, algo que resplandece. Y se entiende por los serafines como los seres angelicales más sublimes que puedan existir. No son seres humanos pecadores como nosotros, con corazones impuros como nosotros. Son seres puros y fieles, absolutamente fieles y leales a ese Señor, que nunca han pecado contra ese Señor. En pura santidad, en pura lealtad, es la única vez que son mencionados en toda la Biblia, acá en esta visión de Isaías. Creados por Dios para estar en su presencia. 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 su rostro, con 2 volaban. Hasta cuesta imaginarnos cómo habrán sido. ¿Cómo habrá sido? Imaginamos quizás por la ayuda que tenemos de películas o de superhéroes. Nos imaginamos con las alas tapándose así y volando. Qué seres tan extraños, pero maravillosos, radiantes al mismo tiempo. Pero por más elevados que estén en el orden o la jerarquía angelical, por más hermosos, por más llamativos que sean, ellos no son el punto de enfoque. Aún estos seres espirituales, más elevados que cualquiera de nosotros, resplandecientes, ardientes, no pueden estar en la presencia de Dios sin cubrirse. No pueden soportar la gloria y la santidad de Dios sin desvanecerse. Tienen que estar cubiertos literalmente de pie a cabeza. Otra descripción más para entender lo glorioso que es tu Señor. Yo sé que no estás viendo la misma visión literalmente que Isaías estaba viendo, pero Dios lo dejó acá para que intentemos dimensionar un poco más lo santo y lo alto, lo sublime que es tu Dios. En una gloria inaccesible que ni los seres espiritualmente más elevados y poderosos, ellos ni siquiera pueden estar sin cubrirse ante tanto resplandor. Acá vemos toda la revelación del Dios Santo. De esta forma se presenta este rey delante de Isaías, sentado en un trono, el trono verdadero, el único que realmente domina todo. Hay muchos reyes, muchos poderosos sentados pensando que dominan todo. Pero este es el único trono, es el único rey que llena completamente todo. Y ahora vemos el reconocimiento de la santidad de Dios. Vimos la revelación, pero ahora el reconocimiento, la alabanza que recibe este Dios santo. Y primeramente lo recibe de estos seres que estaban alrededor. Versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres también santos, también puros, también espirituales, angelicales, celestiales, brillantes, ardientes, todo lo que quieras, ellos alababan y reconocían la santidad suprema de ese Rey, de ese Dios. Pero antes de continuar tenemos que detenernos un poco y tratar de comprender mejor lo que es santidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de santidad? Si yo pregunto, ¿usted cree que Dios es santo? Todos vamos a decir, sí, amén, Él es santo, 3 veces santo, 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 santo el Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios es santo en su esencia.
La palabra santo literalmente, quizás muchos saben, significa separado. No es la gran cosa había sido, pero sí lo es. Significa algo que está separado. Y la primera idea quizás de santidad que nos viene a la mente es que tenemos la santidad como un sinónimo de pureza, ¿verdad? Cuando hablamos de santidad, a veces pensamos, y está bien, incluye eso, de la pureza moral como algo limpio, como algo puro. Y sin duda Dios es el ser más puro y limpio que pueda existir. Dios está alejado de toda maldad, de todo pecado. Él aborrece, Él odia el pecado. Ni el pecado ni el pecador tiene acceso ante su santidad. No hay forma de que alguien con pecado o que algún pecado pueda morar ante su presencia. Por eso existe un cielo y un infierno. Él es santo en su esencia, no va a tener relación alguna con el pecado. Si hay una de las cosas que Dios no puede hacer es tener relación con el pecado. Si hay una cosa que Dios no puede hacer es pecar. Dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta. Él ni siquiera va a mentir. Dios es todopoderoso, sí, pero hay cosas que no puede hacer. Como mentirte, como fallarte, como serte infiel, como decir algo y prometer algo y no hacerlo. Dios no es como nosotros. Pero esta separación que nos habla el concepto de santidad va mucho más allá que solamente estar separado de lo malo, sino que su santidad va más allá de lo moral. No solo está alejado de todo lo malo, de todo pecado, sino que también está alejado incluso de la intención más buena o el acto más bondadoso que pueda existir. Aún de eso Dios sigue estando eternamente superior, alejado, alto. Un teólogo escribió lo siguiente, y es algo para masticar bastante confuso a veces. La santidad de Dios, o el Dios santo, está tan alejado como del hombre más pecador, como del hombre más bueno. Como del acto más barbárico, como el acto más bondadoso. Dios es tan santo, Dios es tan sublime, tan alto, que ni siquiera el que hace las mejores cosas en esta vida puede decir que está llegando un poco más cerca de Dios. Que Dios es santo significa que no hay nadie como Él. Cantábamos recién, santo tú eres solo y nadie, nada hay a tu lado. Habla de su absoluta perfección. Ya la santidad de Dios podía ser entendida en ese momento. Ya Isaías podía decir, Señor, ya todo lo que estoy viendo, el trono, el ruedo, todo lo que está ocurriendo, ya entiendo. Pero aún así se suman estas criaturas y no se limitan solamente al hecho de estar ahí, sino que empiezan a decir y a clamar el uno al otro. Dicen, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La idea es que uno le decía al otro, Santo, 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 y después el otro comenzaba, Santo, 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 Santo. Era algo que no paraba. No es que se dice una vez y ya. La idea acá es que se decían uno al otro, Santo, 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 Santo. Una eternidad declarando la santidad de Dios. Es como si fuera que yo quiera pararme acá y describir lo bueno que ha sido Dios conmigo. Yo puedo testimoniar toda mi vida. Puedo decir todo lo que Dios ha hecho en mí y eso no va a ser suficiente para expresar lo bueno que es Dios.
estos serafines declaraban lo que ya era evidente, que el Dios en cuya presencia estaban era un Dios completa y extremadamente santo, que no podían dejar de declarar esto, de que Él es santo, santo y santo. Ahora es llamativo esta triple repetición, ¿verdad? Algunos atribuyen esta repetición y dicen que es con relación a la Trinidad, pero en realidad la repetición es un recurso que tiene el idioma hebreo para dar énfasis a algo. En un texto, para cuando quieren dar énfasis, ellos repiten algo varias veces. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, un texto, podemos poner en negrita, subrayar, poner entre comillas y remarcar: esto es importante, esto es lo principal, a esto tenés que prestarle toda tu atención. De todo lo que estás viendo, de todo lo que estás leyendo, esto es lo principal. Cuando ponemos en negrita hacemos eso. Con el hebreo se hacía eso, se repetía. Era destacar lo importante y llamar la atención del lector a algo de suma importancia. Por ejemplo, Jesús, cuando Él iba a decir algo muy cierto, muy verdadero, ¿qué decía? De cierto os digo. Y ahí a todos va a decir algo súper importante. Está repitiendo. Nosotros tenemos ese recurso hoy con la negrita, o diciendo algo importantísimo o algo santísimo. Ahora tenemos ese recurso en el español. Pero es interesante que en raras ocasiones la Biblia repite algo 3 veces. Nos encontramos con eso de cierto os digo, y hay otros más. Pero en pocas ocasiones nos encontramos con algo que se repite 3 veces. Repetirlo una tercera vez, ya la idea de elevarlo a un grado, esta es una palabra técnica, a un grado superlativo. ¿Qué significa esa palabra? O algo superlativo es lo más alto que ese algo puede llegar. Es lo más excelente, lo más perfecto a lo cual puede anhelar ser algo, eso es el grado superlativo. Es el más alto grado de intensidad de lo que se expresa. Y en la Biblia hay solamente un atributo de Dios que es puesto en superlativo de esta forma. Hay un solo atributo que se eleva a este tercer grado diciendo santo, santo, santo. No dice Dios es amor, amor, amor. No dice Dios es misericordia, misericordia, misericordia. No dice Dios es ira, 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 ni justo, justo, justo. Dios dice es santo, santo, santo. Aunque todos sus atributos funcionan en armonía, la santidad de Dios es como el atributo regulador de Dios. Por medio de su santidad, Él se gobierna y se dirige el ejercicio de todos sus otros atributos. Todos sus demás atributos están impregnados de la santidad de Dios. Su amor es santo, su fidelidad, su justicia, su ira, todo es santo. Isaías habla alrededor de 30 veces de Dios como el santo de Israel. Él quedó impactado. A partir de acá, Isaías, en todos sus relatos, cuando se refiere a Dios, la mayoría de las veces le dice el santo de Israel, el santo Jehová de los ejércitos. El teólogo Bancroft escribió diciendo: Dios ha manifestado de diferentes maneras que es por medio de su santidad que desea ser preeminentemente conocido. Dios ha manifestado de diferentes maneras que es por su santidad que desea ser preeminentemente conocido. Uno de los énfasis desde el inicio de la revelación bíblica es revelarnos a este Dios santo. Desde el principio es Dios manifestándose y mostrando a su pueblo
el carácter santo que Él tiene, por el cual Él debe ser adorado y obedecido. Levíticos 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Levíticos 19:2 habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico 27: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Isaías dice más adelante en el capítulo 40:25: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. 1 Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿A qué me haréis semejante? ¿Con qué me van a comparar? Dice el único, el santo. Una encuesta que se ha hecho en Estados Unidos demuestra que la mayoría de las personas que dejan la iglesia, dejan de asistir a una iglesia, es porque encontraban que la iglesia era aburrida. Es una de las razones principales. ¿Por qué dejaste ya la iglesia? No, encuentro la iglesia un poco aburrida. Es difícil para muchos ver en la adoración una experiencia emocionante. Es difícil para muchos ver en la adoración una experiencia conmovedora. Y no es otra cosa sino la falta de cercanía y de visión de ese Dios santo. Isaías estaba contemplando a ese Dios, y preguntémosle a Isaías si le estaba pareciendo aburrido ver todo eso. ¿Cómo puede ser aburrido estar adorando a un Dios así? ¿Cómo no te va a conmover estar en su presencia? Ahora vemos el resultado de estar contemplando su santidad. El versículo 4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El templo se conmovía, se estremeció cuando apareció el Señor sentado en ese trono. Las puertas, los quiciales son el marco que sostienen la puerta. Estaban temblando. Los marcos de las puertas del gran templo de Salomón temblaban. Recuerdo cuando, muchas veces cuando fuimos a Chile de pequeños, había una advertencia que mi abuela nos daba como buena chilena experimentada en terremotos. Decía: si sienten un temblor, corran bajo la puerta. Ahí es más fuerte. Y es cierto, hoy en día quizás las casas ya no son construidas como antes, pero casas como la de mi abuela y otras más, en la parte del marco de la puerta suelen ser las partes más fuertes de la casa frente a un temblor. Es decir, que si el marco de una puerta está temblando, toda la casa está temblando. Todo el templo se estremecía frente a la presencia de este gran rey. Estaba temblando. La palabra que utiliza acá, la palabra literal, es que fueron sacudidas. Fueron sacudidos de un lado a otro. Lo material, lo que no tenía vida, la madera, los cimientos, lo que no podía ver, lo que no podía oír, tuvieron el buen juicio de estremecerse ante la presencia de Dios. Y esto me lleva a recordar uno de los primeros versículos de Isaías que decía: el buey conoce a su Señor. El burro
conoce el pesebre de su Señor. Las puertas tiemblan, el templo se estremece, pero mi pueblo no entiende. Mi pueblo se aburre. Mi pueblo no es conmovido. Yo me pregunto, ¿cuán duro debe estar un corazón para no temblar en la presencia de un Dios así? Pero a mí no se me presentó así. Acabó de hacerlo. Acabó de hacerlo. A mí no se me reveló de esta manera. Se acaba de mostrar de esa forma. Cuán soberbio debe estar nuestro corazón para no inclinarse ante este Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te estremeciste? ¿Cuándo fue la última vez que temblaste por considerar la santidad de Dios y estar en presencia de ese Dios santo? Y nos volvemos a preguntar, ¿cuán duro está mi corazón? Y preguntarle al Señor, Señor, ¿a qué punto de endurecimiento llegué para ser tan indolente a tu santidad? ¿En qué punto de rebeldía y de lejanía y de enfriamiento estoy en esta vida espiritual que digo tener, que no me conmueve tu presencia? Que el reconocimiento de que estás acá y de que estoy frente a un Dios igual al que estaba Isaías, no me hace temblar y desparramarme. ¿En qué estoy, Señor? ¿Dónde está mi cabeza? ¿A quién le estoy temiendo? ¿A quién le estoy dedicando mi temor, mis energías, mi obediencia? En el relato de Isaías vemos que el templo no fue lo único que tembló. Posiblemente lo que más tembló en todo esto fue el cuerpo de Isaías. Versículo 5. Vemos otro resultado de contemplar la santidad de Dios. Entonces dije, y acá Isaías hace un clamor desesperado. No es solamente una que se lastimó algo chiquito, sino que él dice, ¡ay de mí que soy muerto! ¡Pobre de mí! Soy un hombre muerto, hasta acá llegué, estoy frito, ya no existo más. Voy a ser totalmente consumido. Al ver al Señor, él inmediatamente pronunció un juicio contra él mismo. Yo de esta no puedo salir vivo. Yo no puedo estar parado frente a un Dios así y seguir respirando. Cuando vio al Dios viviente, al Santo de Israel, al Rey de Reyes sentado en su trono, al monarca del universo desplegando toda su gloria frente a él, él no pudo tener otro pensamiento que decir, pobre de mí, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué razón dijo eso? Y él mismo continúa diciendo, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Porque siendo un hombre inmundo, han visto mis ojos al Rey. La luz pura de la santidad de Dios revela la negrura de nuestro pecado. La luz pura de la santidad de Dios revela lo oscuro, lo tenebroso de nuestro pecado. Más adelante vamos a profundizar más
sobre esto, pero Isaías, comparándose con sus compatriotas en ese momento, podía destacarse como un hombre íntegro, como un hombre que Dios estaba utilizando para llamar la atención y apuntar al pueblo. Y vemos como todos los capítulos anteriores Él está diciendo: ay de aquellos que hacen tal cosa, ay de aquellos que cometen esto, ay de aquellos que eso y aquello. Pero ahora todo eso se desmorona. El concepto que quizás Isaías podía tener de sí mismo, quizás esa alta opinión que podía sostener de sí mismo, cuando se medía con los demás, pero en el instante que se midió con la norma máxima de santidad, quedó deshecho, moral y espiritualmente devastado. Su integridad se derrumbó, todo lo bueno que pensó que tenía se desintegró. Y dijo, no dijo más ay de aquellos, dijo ay de mí, ay de mí. Bancroft escribe: si algún hombre piensa bien de sí mismo, nunca ha encontrado a Dios. Si un hombre piensa bien de sí mismo, nunca ha encontrado a Dios. Y continúa diciendo: nada destruye tanto la autojusticia como una visión real de Dios. Nada destruye tanto la autojusticia como una visión real de Dios. Isaías quedó derrumbado. Él declaró que iba a haber juicio sobre él al contemplar a ese Dios tan santo, tan grande. La pregunta que hoy tenemos que hacernos es: ¿por qué mi corazón no se estremece? ¿Por qué ante lo espiritual? ¿Por qué ante un Dios tan bueno? ¿Por qué ante la voluntad revelada de ese Dios santo mis rodillas no se chocan? ¿Por qué soy tan indiferente a su santidad, a su señorío? ¿Cómo puedo vivir pensando que yo estoy en ese trono, siendo que no soy nada frente a ese soberano? ¿Qué más? Pregúntate, ¿qué más tiene que hacer Dios para estremecer tu corazón? ¿Qué más tiene que ser Dios para que le reconozcas como el único digno a quien debes rendir toda tu vida? ¿Qué más debe hacer? ¿Qué más debe revelarte de Él que no lo haya hecho ya? Para que entendamos, para que entiendas, para que yo entienda que Él está en el trono y yo debo obedecer. Dios está en su trono y ordena, como dice Hechos. Dios manda. Él no está pidiendo, Él no está suplicando. Él manda a todo lugar, a todo hombre que se arrepienta. Yo no sé en qué condición estás acá hoy. Yo no sé si alguna vez tuviste un encuentro personal con Dios, si experimentaste una vez estar frente a un Dios así de santo. Quizás toda tu vida creíste en Dios, pero quizás no era este Dios. Quizás toda tu vida asististe a una iglesia para obedecer a Dios, pero tampoco era este Dios. Quizás era el Dios de la tradición, era el Dios de la religiosidad, el Dios de la costumbre, el Dios de la comodidad. Este es el Dios santo que se revela en la Biblia de tapa a tapa. Quien merece, quien es digno de tu vida, de tu admiración, de tu adoración, de cada ámbito. Y así como Él llenaba todo el templo, debe llenar nuestras vidas. No debe haber rincón
vacío de la gloria de Dios. No puede haber un rincón en nuestra casa, en nuestro hogar, donde su gloria no alumbre. La tierra está llena de su gloria. Qué incoherente que tu casa no lo esté. Qué incoherente que tu vida no lo esté. Gracias a Dios el relato no termina ahí. Y vamos a estudiar en la próxima oportunidad cómo Dios establece una manera en que hombres inmundos, de pueblo inmundo, pueden acercarse a un Dios santo y tener una relación cercana con Él. Pero mientras preguntarte, ¿por qué mi corazón no se estremece? Y cuestionar tu presente, cuestionar tu realidad espiritual hoy. Como decía David, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Quizás estás acá siendo súper fiel, asistiendo todo, pero estás siendo indiferente a ese Dios. Quizás estás alejado sin reconocer lo santo y lo digno que es Él. Vamos a terminar orando y agradeciendo a Dios por su palabra. Señor, gracias por darnos la oportunidad de escuchar nuevamente esto. Sabemos que no es la primera vez. No es el primer llamado de atención. Y eso nos muestra tu misericordia y las oportunidades que nos das vez tras vez. Ayúdanos a entender un poco más tu santidad. Y que nuestros corazones y nuestra existencia tan diminuta en este universo y en toda la historia y toda la eternidad que tú has existido, puedan rendirse delante de tus pies y reconozcamos, Señor, nada somos como para intentar vivir solos, como para intentar seguir nuestra voluntad o pretender alcanzar nuestra grandeza, pretender recibir nosotros la gloria. Ayúdanos a ser un pueblo que, aunque se equivoca y peca muchas veces, es consciente del Dios Santo a quien pertenecemos. Te rogamos que purifiques a tu pueblo, que así como el oro es puesto a fuego, podamos ser, Señor, limpiados por ti y ser instrumentos dignos, limpios en tus manos. Agradecemos, Señor, por tu palabra en esta mañana. En nombre de Jesús, amén.